la primera carta a Timoteo, capítulo 2. Vamos a leer allí un versículo que nos dará el que podamos iniciar este nuevo capítulo 8 de la Confesión de Fe, que comenzaremos en esta mañana. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 5 y 6, dice: Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de la cual se dio testimonio a su debido tiempo. Nosotros hemos estado hablando en el anterior capítulo acerca del pacto de gracia, el pacto de gracia, como ese plan general que Dios elaboró y llevó a cabo, o está llevando a cabo, que se nos descubre esa obra de Dios en toda la Biblia, como hemos visto. En general, nosotros vemos que este pacto de gracia lo encontramos durante todas las épocas, en todas las descripciones de los libros en la historia de los hombres. Allí encontramos nosotros este pacto de Dios reflejado de una u otra manera. Y este pacto abarca todo lo que tiene que ver con la salvación de Dios que Él ha preparado en la eternidad, como hemos visto que ese pacto de gracia es un pacto eterno para los hombres pecadores, el cual incluye tanto a los que se beneficiarían de este, como también en este pacto, vimos también, revisando este capítulo 7, como los medios también que Dios dio para que podamos alcanzar, para que el hombre pueda alcanzar y ser introducido en este pacto. Así como también hemos visto las mismas bendiciones que reciben aquellos que están dentro del pacto. Hoy veremos la base sobre la cual gira toda esa obra del pacto de gracia. ¿Sobre qué todo esto es fundamentado? La obra de salvación, el pacto de gracia que Dios establece en la eternidad. ¿Quién es la bisagra sobre la cual gira todo el plan eterno de Dios? ¿Y cuál es la piedra angular sobre la cual se sostiene toda esta salvación que Dios ha querido y ha preparado para los hombres? Estamos hablando de la persona y de la obra del Señor Jesucristo. Tenemos hoy delante, hermanos, uno de los capítulos más amplios. No sé si tú has podido echarle un vistazo, una ojeada. Es uno de los capítulos más amplios de la Confesión de Fe, donde está lleno de citas, está lleno de escritura, está lleno de sustancia, y el cual se refiere exclusivamente a la persona de Cristo como el mediador en este pacto entre Dios y los hombres. Para encajar y comprender todo lo que está contenido aquí, que es muy amplio, y estas afirmaciones que se hacen en todo este capítulo acerca de la persona y de la obra de Cristo, tendríamos que primeramente recordar la razón por la cual se ha establecido una confesión de fe. ¿Por qué los antiguos, por qué los del pasado han visto la necesidad de que en la iglesia haya una confesión de fe? Habíamos dicho que una confesión de fe es una comprensiva, es una precisa y ordenada serie de afirmaciones acerca de todo aquello que nosotros creemos que la Biblia enseña con respecto a los asuntos más importantes de la religión o de la teología o de la vida de piedad. Eso es una confesión de fe. Allí se contiene todo lo que nosotros creemos que es lo más importante que la Biblia enseña. Pues bien, con respecto a la persona de Jesucristo, ha habido mucho debate en la iglesia. Yo no sé si ustedes se acuerdan que en una de las introducciones que hemos hecho al principio, hemos estado hablando de la cantidad de herejías que hubo. Que la pregunta era por qué era necesario tener una confesión de fe. Y habíamos tocado y habíamos hecho una revisión de cantidades de herejías que hubo alrededor de la iglesia, alrededor de la persona de Jesucristo, y en donde hubo una necesidad importantísima de establecer una confesión de fe. Precisamente porque cada vez que se levantaba una herejía, se tenía que extender más nuestra confesión. Cada vez que se agregaba otra herejía, se levantaba otra herejía, había que extender más nuestra confesión. Y prácticamente los primeros 8 siglos se estuvo debatiendo y celebrando concilios para ir defendiendo y respondiendo quién es la persona de Jesucristo. ¿Quién es la persona de Jesucristo y la característica que tiene la persona de Él? Se ha levantado muchas herejías en cuanto a la persona de Cristo. Pues sin duda, uno de los misterios más grandes es este que se está encerrado en la persona de Cristo como el mediador entre Dios y los hombres.
Ya vemos que en el tiempo del Nuevo Testamento, cuando aún alguno de los apóstoles vivía, ya empezaron a surgir algunos problemas, ya empezaron a surgir algunas mentiras, los malos entendidos con respecto a la persona de Cristo. Miren lo que escribió el apóstol Juan a la iglesia en 1 de Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 3. Yo se los leo. Él escribió lo siguiente: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Por qué? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. 2 puntos. ¿En qué, Juan? Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está operando en el mundo. ¿Qué problema ya surgía allí en la época de Juan? En el primer siglo apenas. ¿Qué problema estaba ya levantándose y atacando contra la iglesia o contra la persona de Cristo? Tempranamente, el gnosticismo y el docetismo ya se estaba manifestando ya en los primeros tiempos. ¿Qué es el gnosticismo? El gnosticismo era una doctrina religiosa, esotérica y herética que se desarrolló durante los primeros siglos del cristianismo y que prometía a sus seguidores conseguir un conocimiento mayor, cada vez más intuitivo, misterioso, un conocimiento místico de las cosas divinas que les conduciría a la salvación. Son los que dicen hoy en día que cada uno tiene su manera de interpretar la Biblia. Yo no sé si alguna vez has tratado de hablar con alguien acerca de la palabra de Dios, alguien que frecuenta alguna iglesia, y cuando tú hablas acerca de una doctrina donde él no entiende, y donde él no tiene el conocimiento suficiente, entonces él termina diciendo, bueno, cada uno tiene su manera de interpretar la Biblia, ¿no? Era un poco esto. El gnosticismo es esto. Es como que tenemos que llenarnos de un propio conocimiento místico, un conocimiento misterioso, quizás oculto o personal de la Biblia que nosotros vamos manejando y por ahí vamos comprendiendo la salvación o tratando de obtenerla. Es un conjunto de antiguas ideas y sistemas religiosos que se originó en el siglo I entre sectas judías y cristianas antiguas. Estos varios grupos enfatizaban el conocimiento espiritual, o sea, lo que es lo gnosis, que significa conocimiento, más bien refiriéndose a lo espiritual, por encima de las enseñanzas y por encima de las tradiciones ortodoxas y por encima de la autoridad de la iglesia. Todo esto se hacía fuera de lo que le enseñaban los apóstoles inclusive. El gnosticismo como tal es una doctrina con fundamentos en la filosofía, con parte de la religión, que mezcla las creencias cristianas y judaicas con elementos de las tradiciones religiosas del Oriente y al mismo tiempo que comparte postulados esenciales del pensamiento filosófico de Platón incluso. Allí hay una mezcolanza en todo esto que no se puede sostener por ningún lado. Muchos textos gnósticos discuten no los conceptos acerca del pecado, del arrepentimiento, de la necesidad de tener vida estando muerto, etcétera, etcétera, sino los de la ilusión o los de la iluminación, hablando acerca siempre del conocimiento, si somos más iluminados, y ese conocimiento nunca viene de la Biblia, siempre son conocimientos envueltos a lo que el hombre se determina con sus propias ideas. De allí que, por ejemplo, para los gnósticos el bien se asocia al espíritu, porque es un conocimiento, pero tiene que ser un conocimiento espiritual, y ellos decían que todo el bien está asociado con el espíritu, mientras que la materia es el principal mal. La materia, allí en la materia es donde radica todo el mal y el pecado, no en el espíritu. En el espíritu está lo asociado con el bien. El docetismo, por otro lado, declaraban abiertamente que sobre la verdadera naturaleza de Jesucristo, ellos decían que su existencia histórica y corporal, y sobre todo su forma humana, era una simple apariencia. Era una simple apariencia, sin ninguna naturaleza carnal. En general se toma como la creencia de que los sufrimientos de Cristo y la humanidad de Jesucristo fueron aparentes y no fueron reales, porque Cristo era solamente un espíritu. Él no sufrió realmente allí en la cruz. Él no tenía un cuerpo. Él no tenía una forma humana. Eso era simplemente una ilusión. Entonces ya teníamos en el primer siglo, hermanos, grupos que declaraban
Y enseñaban, entre otras cosas, porque esto es solamente una parte de estas herejías, que Jesús en su estancia entre nosotros, cuando Él habitó entre nosotros, no había sido una carne. Él no tuvo un cuerpo como tú y como yo. Ellos lo que vieron era algo así como una aparición de Él, como un ente visible sin cuerpo, una teofanía de Cristo, tan solo un espíritu o un fantasma. Y es por eso que el apóstol Juan tiene que salir a defender esto y tiene que salir a derribar esta herejía y corregirlo, diciendo: todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y tiene que salir él a corregir esto. Después apareció el arrianismo, que son los padres de los actuales testigos de Jehová hoy en día, que decían que Cristo no podía ser Dios. Cristo no podía ser Dios. El arrianismo es una doctrina cristiana del siglo III que rechaza el dogma de la Trinidad. Ellos no creen o no declaran a Cristo como una deidad, y que fue estas herejías fue popular en algunas zonas de Europa durante el primer milenio después de Cristo. Y ellos afirman que Jesucristo fue creado por Dios Padre, simplemente una creación de Dios, y está subordinado a Él. Se basa esta doctrina en las enseñanzas de Arrio, que fue un presbítero de Alejandría en Egipto. El primer concilio de Nicea del 325 después de Cristo consideró que las doctrinas arrianas eran heréticas, y el primer sínodo de Tiro en 335, simplemente apenas 10 años después, exoneró a Arrio. Y tras su muerte fue anatemizado de nuevo y declarado herético otra vez en el primer concilio de Constantinopla en el 1381. Apolinarismo, otra corriente de Apolinar que se levantó para luchar contra el arrianismo. Se levantaron esto a luchar contra las doctrinas de Arrio, pero cayó en el extremo opuesto. Afirmaba tanto la naturaleza divina de Jesús que puso en duda y escondió demasiado su naturaleza humana. Nestorianismo, que se enredó con las dos naturalezas de Cristo al mismo momento. ¿Pero qué decían esto? Ellos las ponían como separada una de la otra, la naturaleza humana como una naturaleza divina. Quien sufrió en Cristo no era Dios sino el hombre, y quien hacía las maravillas en Cristo no era el hombre sino Dios. O sea, cuando Jesús dijo yo soy, cuando él afirmó diciendo yo soy, la cuestión era quién estaba hablando allí. ¿Era el yo hombre o el yo Dios? Y esta fue otra herejía que se levantó también. Eran hombre y carne, pero no en separado. Eran dos personas diferentes. O sea, miren cuántas cosas se ha levantado en herejías en cuanto a la persona del Señor Jesucristo. Pues bien, con toda esta controversia en mente, que ha surgido dentro del cristianismo desde casi el mismo comienzo, desde casi la misma ascensión de Cristo, la cual, si cogemos un libro de la historia de la Iglesia, nosotros veremos que es mucho más extenso de lo que nosotros nos imaginamos. Hay mucho más aún. La Iglesia tuvo que combatir y estar siempre en pie de guerra contra herejía tras herejía. Y tomando en cuenta estas enseñanzas, los concilios que se organizaron para tratar todas estas cuestiones, en este capítulo 8 que nosotros veremos de la Confesión de Fe, se elabora estas afirmaciones con respecto a la persona de Jesucristo. Nos deja claro, bien asentado, en una buena base para que nosotros sepamos quién es la persona de Cristo y con respecto a su obra. De forma que aquella importante y determinante pregunta que Cristo le hizo a sus discípulos en Mateo capítulo 16, versículo 13 al 16, que dice, ¿quién dice los hombres quién es el Hijo del Hombre? Fíjese que ya a partir de ahí, Cristo no había muerto todavía y ya había gente, grupos que ya estaban atribuyéndolo a Jesucristo a alguien que no es. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y el Señor le hizo la pregunta a ellos, ¿y vosotros quién decís que yo soy? Esto era tremendamente una confusión ya en los tiempos de Cristo mismo. Al final de este capítulo 8, sepamos nosotros qué responder de acuerdo a la revelación que el Espíritu Santo nos ha dado por las Sagradas Escrituras. Por las Sagradas Escrituras.
no por otro lado, sino que la Escritura es la que nos va a dar una dirección correcta acerca de este tema tan importante y controversial en toda la historia, la persona de Cristo. Demos entonces un breve repaso de todo este capítulo para que nosotros veamos cuál es el contenido del mismo y el cual podría resumirse de la siguiente manera. El primer párrafo habla de su ordenación para el oficio como mediador, como Cristo como un mediador. El autor de la ordenación, quien fue el autor que ordena a Cristo como mediador, eso ha sido su Padre, ha sido Dios. ¿Cuál fue el tiempo de la ordenación? O sea, ¿cuándo fue ordenado esto? ¿Cuándo Cristo fue ordenado como un mediador? ¿Cómo fue ordenado de acuerdo al pacto al cual había entrado para que Él fuese mediador entre Dios y los hombres? ¿Cómo fue esto? ¿Cómo Dios ha hecho esto? Y vemos en ese primer capítulo también los oficios de la ordenación. O sea, como tal, Él como un profeta, como un sacerdote y como rey. Y el propósito de la ordenación. El propósito de la ordenación es para ser el Salvador, para ser el cabeza de la iglesia, el heredero de todas las cosas y el juez del mundo. Es el motivo por el cual Dios ordena a Él como un mediador. En el párrafo segundo se nos habla de su encarnación para el oficio del mediador. Dice que Él fue sujeto a un cuerpo. Se nos habla del tiempo de la encarnación, se nos habla de la esencia de la encarnación, hablando que Cristo era un cuerpo de carne y hueso, el modo de la encarnación, cómo Cristo se encarnó y el resultado de la encarnación. En el tercer párrafo se nos habla de su calificación para el oficio de mediador. ¿Cómo es Él calificado? Miren lo que nos hemos leído nosotros en este capítulo 2 de Primera de Timoteo. Él es el único, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, hombre. ¿Cómo fue calificado Él para ser este mediador? Y entre el párrafo 4 y 10, así se separan dos grupos que va a estar hablando más o menos acerca de un conjunto de cosas, del 4 al 10. Es la ejecución de este oficio como mediador. Se nos habla del panorama general de la obra de expiación de Cristo como mediador. Acuérdense que siempre estamos hablando a Cristo como el mediador. Se nos habla en el capítulo 5 de su operación central, o sea, el corazón de la obra del mediador. En el párrafo 6, su aplicación retroactiva, cómo se aplica la obra de este mediador al pueblo. La misteriosa comunión de las dos naturalezas del mediador, habla el capítulo 7. El capítulo 8 se nos explica, se nos habla de la aplicación eficaz de la obra de Cristo, de este mediador al pueblo. En el 9 se nos habla de la intransferencia de este oficio de mediador, que no hay otro, hay un solo mediador y esto no se transfiere a nadie, es Cristo el único. Y en el 10 se nos habla de la necesidad del oficio del mediador. Hemos dicho al principio que este capítulo 8 es amplio y es un tema con muchos pasajes, con mucha controversia, con mucho que ver, ¿cierto? Y el estudio de todos estos temas realmente son importantes y, hermanos, nos llevaría meses. Si nos tenemos que centrar en todo lo que dice estos 10 puntos de este capítulo, estaríamos meses hablando acerca de este tema. Y como la idea nuestra era hacer una revisión de la confesión de fe, como hemos dicho al principio, había unos propósitos al principio, pero luego hemos visto oportuno que la iglesia se aprovechara también de revisar y de repasar otra vez estos temas de la confesión. Vamos a hacerlo de una manera más resumida, para que tengamos los puntos más importantes claramente y que podamos también tener en cuenta lo que es más de provecho para nosotros, directamente espiritual y lo que se puede aplicar en nosotros también. Miremos en primer lugar el término mediador. El término mediador. La palabra se refiere a una tarea que realizó y realiza Cristo. Mediador es un título, es una profesión, se podría decir. Se usa como alguien que se le dio un encargo, él es de profesión tal, es un mediador. Se refiere a una tarea. Es la figura central para llevar a cabo y mantener esos pactos que Dios ha hecho para la salvación del hombre. Hemos dicho que Él es la piedra angular, Él es la bisagra donde gira toda la obra de salvación que Dios ejecuta y sigue ejecutando a favor de los hombres. Así que Él es la figura central. En el pacto con el pueblo de Israel, que Dios hace con Israel, el mediador levantado por Dios, ¿quién fue?
Moisés, ¿verdad? Dios hace un pacto con el pueblo y levanta un mediador en ese momento. En Gálatas capítulo 3, versículo 19 dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Ese fue el momento cuando Moisés sube al monte Sinaí y se supone que aquí él recibe por medio de los ángeles los 10 mandamientos, la ley de Dios, y se le entrega en la mano de un mediador, hablando de Moisés. En Hebreos capítulo 3, versículos 5 y 6 dice, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Aquí, ¿qué está haciendo el escritor de Hebreos? Él está comparando con Cristo en cuanto a Moisés con Cristo en cuanto a la fidelidad. En cuanto a la fidelidad, como un mediador fiel en este servicio de mediador. Así, un mediador viene a ser una persona que se encuentra entre dos partes, ¿sí?, que han llegado a estar relacionadas por un pacto. Hay un mediador en el centro que está mediando dos partes que han llegado a establecer un pacto para realizar la función de que se cumpla lo acordado en ese pacto y establecido, interviniendo y intercediendo para que eso se llegue al cumplimiento, para que eso se dé así. Esa es la función del mediador. Dios levantó a Moisés, la figura de un mediador, el cual fue quien recibiría directamente la dirección y la instrucción de Dios para el pueblo y luego comunicársela al pueblo. Dios no hablaba directamente al pueblo. Dios tenía un mediador que por medio de él el pueblo recibía la palabra de Dios. En Deuteronomio capítulo 5, versículos 27 y 28 dice, el pueblo hablando, acércate tú, el pueblo hablando con Moisés, y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios. Y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Esto lo vemos también en Éxodo capítulo 20, 18 y Éxodo 33, versículo 7. En Éxodo 32, 9 y Deuteronomio 9, 6, vemos casos de cómo la intersección que hizo Moisés para mantener a Israel como pueblo de Dios, a pesar de las caídas de Israel, a pesar de los pecados de Israel, vemos así muchos momentos donde Moisés hace este papel de interceder por el pueblo, de mediar entre Dios y el pueblo. Dice el versículo 9 de Éxodo. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés, aquí está haciendo la función de mediador, oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Así está Moisés haciendo ese papel de mediador. Unos versículos más adelante dice que el Señor se arrepiente porque Él dice que, por palabras de Moisés, acuérdate del pacto que hiciste con Abraham, Isaac y Jacob. Y después que Dios escuchó eso, Dios dice que se arrepintió de hacerle el mal que le iba a hacer al pueblo. Dios acordó de su pacto. Dios acordó de su promesa. Y aquí estaba un mediador, que era Moisés, trayendo esto a la memoria de Dios. De esa forma, Dios estaba educando y preparando a su pueblo para que en el futuro iba a venir un único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, que según hemos leído en 1 Timoteo 2:5, aparecería en el cumplimiento de los tiempos, en el momento ya establecido por Dios. Y Dios habló de este mediador en frecuencia a esta tarea que había estado haciendo Moisés entre el pueblo. Deuteronomio 18:15, el Señor decía, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día
de la asamblea diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Ya estaba el Señor enseñándole a este pueblo, aún por medio de la figura de Moisés y aún por medio de estas promesas ya, que en el futuro iba a venir un mediador, el principal mediador entre ellos y Dios. Así nos encontramos en pasajes como Hebreos capítulo 8, capítulo 9, capítulo 12, donde nos habla como Cristo, se refiere a Cristo como mediador, como aquel que garantiza los beneficios del nuevo pacto y sean alcanzados y sean llegados esos beneficios a quienes Dios les hizo la promesa. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Y el siguiente versículo dice: a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Estaba hablando de un mejor mediador que establece un mejor pacto. Él es el fiador. Esto se refiere al que intercede. Él es quien nos ha mostrado todo lo que a Dios se refiere. Dice en Hebreos capítulo 1, versículo 1, Dios, habiendo hablado de muchas maneras y de muchas formas en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. No era cualquier mediador, era un mediador conforme a Dios. Iba a venir a revelar a Dios mismo. Y aparte de eso, es quien muere para que esos llamados reciban la promesa. En Hebreos capítulo 9 dice: así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Vamos a pararnos en este capítulo 5 y 8, vamos a revisar este capítulo 5 y parte del 8, y tratemos de comprender aquí cómo presenta la obra de redención ejecutada por Cristo, lo que ésta comprende, más o menos, podamos ver así como un repaso, lo que abarca, y miremos algunos conceptos básicos acerca de la aplicación de la obra de Cristo al pecador. En el párrafo 5 se menciona el centro, la base de toda su obra. Y en el párrafo 8 se especifica algo más de lo que esta obra abarca. Pero tanto en un párrafo como en el otro se quiere resaltar un detalle que tenemos que subrayar con respecto a la aplicación definida y concreta de toda esta obra de Cristo. Vamos a leer el capítulo 5, que dice, el párrafo 5, dice así: el Señor Jesús, por su perfecta obediencia y el sacrificio de sí mismo, que ofreció a Dios una sola vez por el Espíritu eterno, ha satisfecho plenamente la justicia de Dios, ha conseguido la reconciliación y ha comprado una herencia eterna en el reino de los cielos para todos aquellos que el Padre le ha dado. Dos son las cuestiones que nosotros encontramos aquí y que podríamos contestar. ¿Qué fue lo que hizo Cristo concretamente para redimir a su pueblo? ¿Qué fue lo que hizo Cristo concretamente? Y también surge otra pregunta: ¿en qué tres generalidades se concentra la obra de la redención llevada a cabo por Cristo? Lo que Cristo hizo para redimir a su pueblo está especificado en dos cosas, según este párrafo 5. Primeramente, Él vino a vivir una vida de obediencia perfecta a todo lo que Dios quería. Es decir, Él tuvo que pasar todas las pruebas de obediencia y sumisión a Dios. Eso es en primer lugar, lo que abarca, lo que demandaba la obra de Cristo. Dice en Hebreos capítulo 5, 7, y Cristo en los días de su carne
ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y así, siendo perfeccionado, llegó a ser autor de eterna salvación. Cuando habla de que Él fue perfeccionado, no está hablando aquí de una perfección moral, de que Cristo tuvo que ser moralmente perfecto. Él fue perfeccionado de una forma moral. No. ¿Por qué? Porque Jesús, como Hijo de Dios, Él ya era perfecto desde la eternidad. Él no fue perfeccionado en ese sentido moralmente, sino de alguien que ha llevado a cabo el cumplimiento de una misión de una manera perfecta, sin cometer el más mínimo error. A eso se refiere cuando él dice que fue perfeccionado. Su misión fue perfecta. Él no cometió ni un error en todo lo que el Padre le encomendó como mediador. Desde que nació, desde Cristo nació hasta entregar su espíritu en la cruz del Calvario, la perfección, por consiguiente, debe ser vista como el cumplimiento de la tarea que Jesús tenía que desempeñar a lo largo de toda su vida. Y habiendo cumplido perfectamente su misión, como dice, Él vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. A nosotros nos convenía uno como Él. Y además, manteniéndose así, sin mancha, Él llegó a entregarse a sí mismo en sacrificio. Hebreos capítulo 9, versículo 26 dice: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, hablando de Cristo, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. No solo Él viene sin mancha, no solo Él cumple la misión de una manera perfecta, sino que Él se entrega a sí mismo para la remisión de los pecados. En el capítulo 10, versículo 12 dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Esa palabra perfecto que habla allí acerca de los santificados está haciendo mención a la misma palabra que se refiere a Cristo cuando dice que Él fue perfeccionado. Todos nosotros, hermanos, somos hijos de Adán. Todos nosotros hemos pecado. Somos imperfectos. Hemos errado al blanco y hemos fallado a esa misión. Hemos desobedecido a la ley de Dios. Por lo tanto, nosotros somos culpables y somos merecedores de una justa condenación de parte de Dios. Pero el sacrificio de Cristo a favor de los suyos los hace revestidos de la perfecta justicia de Cristo, sin mérito alguno, ¿verdad? Porque es por medio de la fe. La obediencia perfecta de Cristo ha sido depositada en nuestra cuenta y Dios ya no los ve a esos santificados como culpables. Dios ya no los condena, por lo tanto, Dios los ve como si nunca hubiesen roto un plato en su vida, como si hubieran obedecido en todo a Dios, como si hubieran hecho todo lo que Dios quería, es decir, pasar todas las pruebas de obediencia perfecta y sumisión a Dios. Como si ellos hubiesen cumplido perfectamente la misión. No hemos hecho eso, ¿verdad? Nosotros no hemos hecho nada de eso. No hemos hecho nada de eso, en realidad. Pero Dios nos ve en Cristo. Dios nos ve en Cristo y por sus méritos, todo lo que Él recibe, los suyos lo reciben también por su sacrificio. Solamente por su sacrificio, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. O sea, es decir, a los apartados, a los señalados por Dios. Cristo ha venido a ser perfeccionado en cumplir una misión perfecta ante Dios. Y ahora Él nos perfecciona a nosotros con sus sacrificios una vez y para siempre, poniéndonos en esa posición también. Como ya sin culpa, como ya perdonados, como si hubiésemos cumplido toda la ley de Dios, porque eso se nos deposita en nuestra cuenta.
De esta manera logró esta redención que podría resumirse en los siguientes aspectos. Primero, la satisfacción plena de la justicia de Dios. Eso lo cumplió Él. Cristo logró todo cuanto Dios exigía y quería según su santidad y todas sus demandas para todas sus bendiciones y favores y los bienes espirituales que Dios tenía reservado para su pueblo. Dios no podía dar nada de esto hasta que Cristo cumpliera su obra, hasta que Cristo cumpliera y satisfaciera las demandas de Dios. Tenemos testimonio de que Dios fue agradado en todo por Cristo y que Él pasó todas las pruebas y obtuvo la aprobación de Dios. En Mateo capítulo 17, versículo 5, dice que mientras Él aún hablaba allí en la transfiguración, una nube de luz lo cubrió y he aquí una voz desde el cielo que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A Él oíd. En Juan 6, 36 dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Capítulo 8, versículo 29, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre. ¿Por qué? Porque yo hago siempre lo que le agrada. Siempre. Cristo no solo satisfizo la justicia de Dios, sino que la justicia de Dios es revelada por medio de Jesucristo. En Romanos capítulo 3, versículo 21 y 22 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. En el versículo 24 y 26 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. Dios pone como propiciación a su Hijo porque le agrada en todas las cosas, y eso es la manifestación de la justicia de Dios. Sigue diciendo: a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Cristo. Cristo es la manifestación de la justicia de Dios, por cumplimiento y por entrega también de su sacrificio, como dice ahí. Y Dios Padre queda completamente satisfecho en todas sus demandas por cuanto hizo Cristo que su justicia sea manifestada perfectamente. Eso era lo que tenía que haber hecho Adán: manifestar la justicia de Dios. Y no lo hizo. Pero Cristo sí lo cumplió. Cristo vino y manifestó toda la justicia de Dios en todo el tiempo. Aparte también dice que Él, en este capítulo 5, dice que Él logró la reconciliación con Dios. Esto significa un cambio de relaciones. Un cambio de relaciones, la restauración de las relaciones que habían quedado completamente rotas por medio de nuestros primeros padres, llegando al punto de la enemistad incluso con Dios. Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Nosotros siendo enemigos, no reconciliamos a Dios. Nosotros no nos reconciliamos con Dios, sino que Él nos reconcilia consigo mismo por Cristo. Es así como funciona. El ofendido es el que da el primer paso para reconciliar consigo a los ofensores. En 2 Corintios 5:19 dice: a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta los pecados y sus transgresiones. Hay una reconciliación, hay una restauración de nuestra relación con Dios. Y esto es lo que logra Cristo también. Y también la compra de la herencia eterna en el reino de Dios. Hebreos capítulo 9:15, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte por la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Él hace posible que nosotros podamos recibir una herencia que habíamos perdido. Él viene y recupera esa herencia otra vez para nosotros. Apocalipsis 5:9, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra.
Lo cual es volvernos a poner allí en una posición o en la posición donde vivíamos antes, cerca de Dios, y donde podemos estar cerca de Él y en donde podemos ver y tener todas aquellas maravillosas cosas que Él reservó para los suyos. Todo esto lo podremos entender y ver con más claridad cuando lo comparamos, lo miramos a la luz de lo que hizo y pasó a Adán y Eva en el principio. Adán perdió la justicia. Adán perdió la justicia que él tenía, con la cual había sido creado y en la cual anduvo durante un tiempo hasta que él desobedeció, y a partir de entonces la condenación entró, se han hecho culpables y la muerte vino a estar sobre él y toda su descendencia. Él perdió la justicia que tenía que él representar a Dios en la tierra. También Adán perdió la buena y correcta relación que él tenía con Dios. Fíjense que es lo que estamos viendo, que Cristo volvió con su sacrificio a lograr. Logró otra vez la justicia, logró otra vez esa buena relación que Adán perdió, en la que había andado él en el principio. Y como evidencia de esa pérdida de la correcta relación es que fue echado de la presencia de Dios. Pero también Adán y Eva perdieron el privilegio de estar y de vivir en ese lugar especial. Fueron expulsados de un lugar de privilegio que Dios había creado para ellos, que Dios le había dado, el huerto del Edén, donde ellos podían andar libremente allí con Dios. Y esa fue la terrible herencia que Adán dio a todas sus descendencias. La pérdida de la justicia, la pérdida de la relación perfecta y correcta con Dios y la pérdida de ese lugar de privilegio donde ellos estaban. Esa fue la parte que Adán cedió a todos los que él representaba, y esto es a todo y a cada uno de los seres humanos descendientes de Adán. Pero Cristo, que vino para deshacer las obras del diablo, por medio de su obediencia, cedió a todos el poder recuperar esa justicia de Dios. Por medio de su sacrificio logró la reconciliación del hombre otra vez con Dios, y así, hermanos, de manera espectacular, Él vuelve a abrir para esos suyos ese lugar especial que es el reino de los cielos, donde ahora Él trae para que allí anden como andaban Adán y Eva perfectamente en el paraíso. Y esta es la gloriosa herencia que deja Cristo a sus descendientes. Qué bueno ver esto así, ¿no? Adán, ¿qué deja Adán? Mi hija el otro día me preguntó: papá, ¿qué es un legado? ¿Qué es un legado, papá? Yo le dije: un legado es algo que se deja de una generación a otra o de padres a sus hijos. ¿Y eso qué es? Eso puede ser algo bueno como puede ser algo malo. Porque un legado puede ser algo terrible, pero hay buenos legados también, que padres dejan buenas cosas a sus hijos. Buenas enseñanzas, una buena moral, una buena conducta, dejan cosas buenas. Cuando vemos a estos dos padres, el primer Adán y el segundo Adán, vemos qué terribles son las cosas que heredaron toda la humanidad que representaba Adán, y ahora qué glorioso es los herederos de Cristo. ¿Qué van a heredar los herederos de Cristo? Vuelve Cristo a recuperar todo lo que se ha perdido, tanto la justicia como la relación, así como también el lugar. Esta es la gloriosa herencia que deja Cristo a sus descendientes, a aquellos a quien Él representó cuando estaba llevando a cabo toda su obra, pero que no es como el caso del primer Adán, hermanos, que Adán pecó y cayó toda la humanidad. El caso de Cristo no es así. Cristo va a la cruz, hace el sacrificio, y ese sacrificio no es para toda la humanidad. Aquí hay una diferencia, sino más bien es especificado tanto en Juan 6, 37, en Juan 17, en Hebreos 10, que es a los santificados. Y la palabra santificado significa a los apartados, a los que han sido apartados por Dios. Es de carácter urgente que todos los hombres comprendan esto, comprendan esta realidad. Como es vital saber si yo soy del primer Adán o si yo soy del segundo Adán, de quien es heredero. ¿Cuál es tu parte? ¿De quién tú eres, contado como descendiente? Porque aquel que no sea de Cristo no será considerado jamás justo. No será restaurada jamás su relación con Dios y ni podrá jamás recibir ninguna herencia en ningún reino de Dios.
Vamos a revisar rápidamente este párrafo 8, o mejor dicho, preferiría que no, ya tenemos el tiempo casi cumplido, así que vamos a dejarlo para la próxima vez, que este párrafo 8 nos va a hablar acerca de los detalles que explica esta obra de salvación del Señor Jesucristo, a quienes se aplica esta obra de salvación y cómo se aplica esta obra de salvación por medio de este Redentor, este que vino a hacer una mediación perfecta entre el hombre y Dios. Sé que este es un tema que puede ser conocido por muchos de nosotros, que sabemos de sobra la obra de Cristo y la manifestación de Cristo como ese mediador entre nosotros y Dios, para reconciliarnos con Dios, para volver a restablecer la justicia en nosotros y para volver a colocarnos como herederos de esa promesa, de esa tierra nueva y ese cielo nuevo. Pero hermanos, que esto no sea un motivo de descanso, que nosotros ya nos quedemos tranquilos porque sí, nosotros hemos recibido ese sacrificio y por medio de la fe hemos recibido este mediador y todo lo que Él ha logrado por medio del sacrificio. Porque dice que en el cielo este mediador sigue mediando entre Dios y nosotros. Dice que Él está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Él continúa haciendo esa labor de mediador, de intercesor. Por medio de sus oraciones, por medio de su poder, cuando Él le dice a los discípulos, vayan y prediquen el Evangelio a toda nación, porque poder se me ha sido dado. Me ha colocado el Padre en una posición de poder y de gobierno absoluto en el cielo, en la tierra y en debajo de la tierra. Por tanto, ustedes tienen todo esto también a su favor para seguir la obra que yo comencé. Esto no es motivo para que nos durmamos. Aquí hay un mensaje de evangelización poderoso para aquellos que están fuera de este reino, que necesitan decidir, necesitan saber qué es lo que van a hacer con sus vidas. Pero aquellos que están dentro, nosotros también necesitamos definirnos cómo estamos obrando y cómo estamos sirviendo a este mediador. Él sigue intercediendo para que nosotros podamos seguir perfeccionándonos en ese camino de santidad. El Señor ya nos ve en Cristo perfectos, pero no somos perfectos, tú y yo lo sabemos. El que ha sido santificado, que se santifique todavía. Ese es el llamado. Y tenemos todo a nuestro favor. El Señor nos ha dotado de todo lo que necesitamos para que sigamos siendo perfeccionados, tanto en nuestro carácter moral como en nuestra santificación y como en nuestro servicio al Señor. Vamos a dar gracias al Señor por su palabra. Sí. Y lo que estabas diciendo también, ¿no? De que cómo nos asegura Dios el Padre que Cristo como mediador está todavía, porque en un pacto, como tú has explicado al principio, en un pacto entre dos partes, contratan a un mediador, tanto Sí. una parte como la otra. Pero en el caso de Dios, como es un pacto unilateral que es de Él mismo, Él ha puesto a Cristo, lo ha constituido como mediador para garantizar que Dios mismo nos va a derramar todas las bendiciones que te para nosotros. Eso es. O sea, Dios mismo es el que ha establecido como mediador a Cristo para garantizar que todas las bendiciones y todas las promesas del nuevo pacto van a ser para sus elegidos. Así es. Así que eso también nos da, o sea, que es Dios mismo quien lo ha establecido. Sí. Es una garantía. Habíamos dicho en un principio que, hablando acerca del ofendido y el ofensor, el ofendido es el que da el primer paso. El ofendido da el primer paso, el segundo, el tercero y el cuarto, y todos los que hizo falta dar. Nosotros no hemos dado ningún paso, nosotros simplemente somos objetos de esa obra de Dios, como Salvador, ¿no? Hablando acerca de ese pacto que Él establece, Él lleva a cabo ese pacto por medio de esa promesa que es Cristo, y Él es el que se encarga de que todo lleve a su cumplimiento. Tanto como cuando vino Cristo, como cuando ahora envió al Espíritu Santo, haciendo una obra también en la iglesia. Y Él está allí haciendo y continuando esa obra también, ¿no? Y como dice el hermano, y eso es motivo de sobra para que nosotros descansemos y meditemos y nos humillemos y nos arrepintamos y nos entreguemos al Señor en toda nuestra vida. Porque si Él nos ha dado a su Hijo, dice que uno nos va a dar juntamente con Él todas las cosas. Tenemos todo. El problema es que nos olvidamos, ¿verdad? Y caemos de incrédulos muchas veces. Pues demos gracias al Señor.